ven a celebrar al Dios de amor. Cristo es el Señor y Él reina aquí, declaramos su poder. La oscuridad huye ante Él, celebrar al Dios de amor. Canta la creación, ruge todo el mar, proclamemos que Jesús es Rey. Dele fuerte ese aplauso al único Rey poderoso, soberano. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Que Dios le bendiga. Buenas tardes. Vamos a, por si usted no lo sabía, no estuvo en el primer servicio, quiero contarle que nuestro apóstol nos encuentra hoy en medio de nosotros. Está haciendo la función apostólica a la cual el Señor le ha llamado. Y pues él estuvo comunicándose por la vía telefónica en el primer servicio. Así es que en este servicio no pudo llamar, pero le traslado los saludos y le quiero rogar que también me acompañe a orar por él, que fue una de las cosas que él nos pidió también. Y luego vamos a entrar al consejo de la palabra, pero quisiera pedirle que por favor me acompañe a hacer esta oración por él, por su familia, por cada uno de los miembros de su familia, que yo sé que también de alguna forma ellos, despojándose del apóstol, nos bendicen y recibimos nosotros cosas grandiosas del Señor también, ¿verdad? Oremos por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro proveedor, y sabemos, Señor, que al acercarnos al trono de tu gracia podremos obtener la ayuda oportuna para las diversas necesidades de nuestra vida. Hoy, Señor, venimos delante de ti también dándote gracias por la vida del apóstol Sergio Enríquez, y también, Señor, estamos pidiéndote que tú derrames abundantes bendiciones sobre él en este viaje y en todo tiempo. Señor, te ruego que tú multipliques sus fuerzas. Yo te ruego, Señor, que tú perfecciones la obra de sanidad que has empezado en sus ojos. Te ruego, Señor, que tú traigas abundante revelación sobre él, sobre su vida. Pero también, Señor, te damos gracias por su familia, Señor, su esposa, sus hijos, cada uno de los miembros de su familia cercana. Señor, te rogamos que tú los bendigas. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, suplicándote que también tú derrames abundantes bendiciones sobre ellos, Señor, en esta hora. Asimismo te pedimos, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú traigas, Señor, tu palabra sobre nosotros, un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento, para que podamos, Señor, recibir tu palabra y creerla y dar el fruto, Señor, que tú esperas de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Bien, yo quisiera entrar de una forma muy directa a lo que quiero compartir con usted. Bueno, tal vez no tan directa, pero le quiero recordar algunas cosas que ya hemos aprendido con anterioridad, y realmente mi propósito es más que todo darle continuidad a algunas cosas que hemos aprendido desde algunos años atrás. Para ello quisiera empezar leyendo estos dos versículos que quizás no sean tan ampliamente conocidos, en el sentido que tal vez usted no muchito, o algunas personas no recordarán la cita literal donde aparece esta palabra, pero que sí es muy común entre nosotros. Me refiero al final del versículo 22, la palabra Maranata, pero quisiera leer el versículo para poder
poner una referencia y explicarle a qué es a lo que yo quiero referirme. 1 Corintios 16, 22 dice: si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata, la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Amén. Bien, yo quisiera, como le decía, más que todo darle continuidad a un tema que nuestro apóstol estuvo enseñando hace ya varios años. Y quiero tal vez recordarle que la Biblia nos deja ver en el Evangelio de Mateo que dice que un escriba que es docto, que ha sido instruido en el reino de Dios, es como un hombre, como un jefe de casa que de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. Y entonces creo yo que a veces es importante que nosotros vayamos recordando algunas cosas que nos han sido enseñadas y ministradas con anterioridad, y por eso es que quiero hacer referencia a este tema. Me refiero específicamente a un tema que nuestro apóstol estuvo predicando hace alrededor de 4 años, y el tema se llama las casas hebreas y arameas. Entonces déjeme hacerle un resumen así rápido acerca de esto para poder introducir el tema que quiero compartir con usted esta tarde. Me refiero al hecho, o mejor dicho, ese tema se refiere al hecho que en los evangelios, en donde se describe el ministerio del Señor Jesús en la tierra, se hace mención de 6 ciudades cuyo nombre empieza con un prefijo hebreo que es Bet. La palabra Bet en el hebreo significa casa. Entonces aquellas ciudades tenían como nombre el nombre de una casa. Es decir, estas palabras, estas ciudades, su nombre empezaba con Bet, y dando a entender que era una casa de algo. Ahorita le voy a explicar más o menos a qué me refiero. Pero lo interesante de esto es que de esas 6 casas, o mejor dicho, de esas 6 ciudades cuyo nombre se refiere a una casa, hay 2 de ellas que su nombre es complementado por una frase o una palabra hebrea, y otras 4 su nombre se complementa con una frase aramea. Déjeme exponérselo acá para que lo podamos ver de la siguiente manera. Primeramente, nosotros tenemos acá las casas hebreas. Existen 2 ciudades. Una se llama Betábara, y yo le puse ahí los números con los que lo identifica la concordancia Strong para que usted lo pueda corroborar en casa. Primero aparece Betábara y luego Betlehem, o conocida comúnmente como Belén. Esas 2 ciudades en donde el Señor en algún momento estuvo, y no solamente estuvo, sino que también hizo cosas específicas o ministró cosas específicas. Esos nombres, Betábara y Belén o Betlehem, son palabras de origen hebreo. Pero por otra parte tenemos las casas arameas que yo le mencionaba, y estas son 4. Está Betania, Betesda, Betsaida y Betfagé. Esas 6 ciudades son las que le mencionaba. Desde luego, no estoy diciendo que solo en esas 6 ciudades el Señor desarrolló su ministerio, porque usted sabe que Él, de hecho, cuando vino a nacer, tuvo que salir huyendo a Egipto, José con María y el Señor Jesús pequeñito, y huyeron a Egipto y después se establecieron en Nazaret. Después, cuando Él empezó su ministerio, prácticamente podemos ver que la sede de su ministerio era Capernaum. Entonces, no estoy diciendo que solamente en estas 6 ciudades el Señor hizo cosas extraordinarias. Solamente estoy diciendo que estas 6 ciudades tienen nombre de casas, porque si usted se da cuenta, todas empiezan con el prefijo Bet, que en hebreo significa casa. Ahora bien, ¿por qué le hago yo mención de esto? Mire, déjeme ponerle un ejemplo para ilustrar lo que quiero decirle. Definitivamente en una casa se traslada
un legado, una cultura a las personas que crecen en aquella casa. Déjeme ponerle un ejemplo. Yo tengo unos amigos, un pastor y su familia, que ellos viven en los Estados Unidos, pero ellos, tanto el pastor como su esposa, son guatemaltecos. Sus hijos han nacido allá, es decir, por naturaleza los hijos son estadounidenses. Pero una de las cosas que a nosotros nos ha causado hasta risa en algún momento es que la hermana, la esposa, a sus hijos, principalmente cuando los tiene que corregir, ¿verdad? Les dice: miren mucha, de la puerta para adentro es Guatemala, de la puerta para afuera serán los Estados Unidos. Como diciendo: miren, si es necesario meterles un par de chicotazos, se los voy a meter, ¿verdad? Como que dice, aquí adentro es otra cultura, aquí es otro ambiente. Aunque ustedes sean gringos, aunque ustedes en la escuela les enseñen un montón de cosas torcidas y diabólicas, pero aquí yo les voy a enseñar las cosas como yo las aprendí, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, lo que quiero darle a entender es que obviamente en la casa de estos mis amigos, obviamente los patojos, aunque sean gringos, tienen costumbres guatemaltecas. Definitivamente ellos entienden qué quiere decir mucha, ¿verdad? Ellos saben qué es patojo o patoja, ellos saben qué son las champurradas, ellos conocen la cultura guatemalteca. ¿Por qué? Porque crecieron en una casa guatemalteca, aunque estén en un territorio extranjero. Ahora, cuando todo esto usted lo puede de alguna forma corroborar en el tema. Yo solamente le estoy haciendo un resumen, un recordatorio de lo que nuestro apóstol nos ha enseñado. Porque entonces lo que esto quiere decir es que en las casas hebreas definitivamente se trasladaba una cultura hebrea. Y en las casas arameas se iba a trasladar una cultura aramea. Iban en algún momento a utilizar términos arameos, iban a utilizar costumbres arameas las personas que vivieran en aquel lugar. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Amén. Ok, entonces, ¿por qué le hago yo mención de esto? Porque la palabra Maranata es una palabra aramea. No es una palabra hebrea, no es una palabra griega, sino Maranata es una palabra aramea que algunos difieren en cuanto al significado de esta expresión. Algunos dicen que Maranata quiere decir nuestro Señor ha venido. Hay quienes dicen también que significa nuestro Señor viene. Y tal vez una de las acepciones que más me gusta es el sentido que le dan, por ejemplo, el diccionario Strong y una enciclopedia bíblica, que dicen que el sentido es más bien como una súplica, como una petición. Es como que estuviera diciendo: Señor nuestro, ven. Ese es el sentido que dan algunos diccionarios de la palabra Maranata. Ahora, lo que podemos nosotros entender acá, porque mire, hermano, déjeme explicarle otros aspectos importantes antes de entrar al tema que quiero compartirle. Cuando el Señor Jesús estuvo ministrando en la tierra, en su época había diferentes culturas, pero había 3 idiomas principales que prevalecían, que se conocían en el ambiente en el que él estuvo. Estaba el griego, que era casi, diríamos, el idioma universal de la época. Aunque desde luego estaba el Imperio Romano, también hablaban latín, pero no lo hablaba todo el mundo. El griego era, como quien dice, el idioma más popular. Todo el mundo sabía, o por lo menos entendía algo del griego. Entonces las multitudes, digamos así, la mayoría de personas hablaban o sabían algo de griego. Pero también existía el idioma hebreo. Y el idioma hebreo era casi, diríamos, exclusivo del pueblo judío.
Digo casi porque realmente no eran los únicos que lo hablaban. Había otras personas que de alguna forma iban aprendiendo a comunicarse con los judíos y también por lo mismo aprendían a hablar el idioma hebreo. Pero eran menos, no era el lenguaje popular. Pero además del griego y el hebreo, estaba también el idioma arameo, el cual era mucho menos común todavía que los otros dos. El idioma arameo eran muy pocas las personas que lo hablaban. Entonces, digámoslo de esta manera: el griego todo el mundo lo hablaba, era el lenguaje de los muchos. El hebreo lo hablaban principalmente los judíos, era el lenguaje de los pocos. Y el arameo lo hablaban muchísimas menos personas, era como quien dice el lenguaje de los fieles. Diríamos, si usted se recuerda cuando hemos aprendido que los que están con el Señor son llamados, escogidos y fieles. Los llamados son los muchos, los escogidos son los pocos y los fieles son una mínima parte. Entonces diríamos, aplicando algunos conceptos que nosotros hemos aprendido también, diríamos que el griego es como quien dice el atrio. Ahí está la muchedumbre, está la multitud. El hebreo vendría a ser como el lugar santo y el arameo el lugar santísimo. Ahorita le voy a explicar. Yo sé que algunos tal vez me estarán viendo y diciendo: ¿por dónde anda? ¿Qué tiene que ver esto con lo que leo? Espéreme un rato, ahorita le voy a desglosar un poquito más este asunto. Entonces, lo que quiere decir esto, hermano, es que el arameo pocas personas lo entendían. Pero si nosotros aplicamos esto al sentido espiritual, no al sentido literal, sino al sentido espiritual, esto le podría decir yo que las palabras arameas que nosotros vemos en la Biblia vienen a ser como un lenguaje espiritual codificado, que no lo van a entender todos, que no lo va a entender la mayoría de personas. Y por eso me refiero, hermano, no me refiero en sí al significado literal del término del que estamos hablando, sino me refiero al impacto espiritual que tenga aquel término. Es decir, la mayoría, bueno, yo le acabo de explicar a grandes rasgos qué significa el término Maranata. Pero yo le aseguro que hay muchas personas, hay muchos cristianos que saben qué significa Maranata, pero espiritualmente esa palabra no ha hecho un impacto en su corazón. No están esperando que el Señor venga. Y hermano, mire, ese término hasta se utiliza para nombres de negocios, ¿verdad? Repuestos Maranata, ¿verdad? Y hermano, tal vez hasta carnicerías hay, ¿verdad? Carnicería Maranata. Y usted puede ver Maranata por muchos lugares, y que tal vez la gente, digo tal vez, porque realmente, por ejemplo, mire el nombre Ebenezer. También lo usan para un montón de cosas, hasta una funeraria hay, hermano, con ese nombre. Pero si usted le pregunta a la mayoría de cristianos qué significa Ebenezer, le van a decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y eso no significa. Ebenezer significa roca de ayuda, y la roca es Cristo. Entonces puede ser que haya personas que tengan el nombre Maranata hasta en su negocio, en una calcomanía en su casa, pero no solo no entienden el significado literal del término, y menos aún han comprendido en su espíritu el impacto espiritual que ese término conlleva. No sé si me doy a entender con esto. Es decir, a veces se utilizan los términos de una forma común, hasta como un saludo. Es como, por ejemplo, el término bendiciones, ¿verdad? No sé si usted lo ha visto en los correos electrónicos, en cualquier lugar, bendiciones. Y puede ser que le hayan pegado una gran insultada a alguien, ¿verdad? En el correo, y al final, bendiciones, un abrazo. Ay, hermano,
como diría un hermano, así como hablan los muchachos ahora, ¿verdad? Nunca cambies, exo, ¿verdad? Y ahí con eso se arregló todo. Pero hermano, cuando nosotros decimos Maranata, no debería convertirse únicamente en un saludo. No debería convertirse únicamente en un término que lo usamos indiscriminadamente, sin capturar, sin ser impactados en nuestro corazón por la verdad extraordinaria que conlleva ese término, y es que el Señor viene pronto por su iglesia. Necesitamos ser impactados por ese término Maranata. Dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces, en resumen, lo que nos habla ese tema de las casas hebreas y arameas es que en el sentido espiritual nosotros necesitamos ser instruidos en una casa aramea para que nosotros podamos decir Maranata, no como un saludo simplemente, sino teniendo la convicción y la certeza de que el Señor viene. Pero entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, hay muchos términos, hay muchas palabras arameas que aparecen en la Biblia, pero hermano, interesantemente, la mayoría de ellas se hablaban así como en privado. Se hablaban como en secreto, no, ni siquiera se hablaban a oídos de todos como para que ellos preguntaran y eso qué significa, qué quiso decir, sino que como que era un lenguaje secreto. Es un lenguaje para los de la foto. Usted es de la foto, hermano, alegres, es para usted el mensaje. Entonces le voy a poner ejemplos. Esto ya nuestro apóstol lo estuvo abordando en su momento. Yo solo estoy recordando, estoy refrescando este tema. Mire por ejemplo esta palabra, Marcos capítulo 5 versículo 41, en la Biblia Reina Valera 60. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, Talita cumi, yo le resalté aquí con otro color la expresión aramea. Eso no es hebreo, porque mire hermano, qué cosa más impresionante esta. ¿Usted se recuerda quién es a la niña a la que le dijeron esto? ¿Quién era? La hija de Jairo, efectivamente. Pero si usted se recuerda, cuando el Señor llega a la casa de Jairo, primero están llorando todos por la niña. Y cuando Él les dice, no lloren, la niña no está muerta, solamente está dormida, dice que entonces empezaron a burlarse de Él. Entonces viene el Señor y hace que salgan todos. Y solo se lleva a los papás de la niña, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y entran a la habitación. Solo ellos escucharon la expresión Talita cumi. Era como un lenguaje secreto. Era un lenguaje codificado, no solo en el sentido literal, sino que era un lenguaje codificado espiritualmente hablando. Porque hermano, usted se recuerda que hay un pasaje, solo se lo menciono, Lucas capítulo 7, se relata del hijo de una mujer viuda que vivían en una ciudad llamada Naín. Y entonces murió el muchacho, y cuando va el entierro, el Señor toca el féretro, detienen el entierro, y Él dice prácticamente las mismas palabras, solo que a Él no se lo dijo en arameo. Ahí estaba en público, ahí todo el mundo estaba escuchando, iban cargando el féretro para enterrarlo, y entonces Él dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se levantó. Pero ¿por qué aquí le dijo Talita cumi? ¿Por qué aquí utilizó una palabra aramea? Porque eso es un lenguaje codificado para nosotros.
En el sentido que para que podamos nosotros entender en nuestro espíritu el impacto que tiene la palabra Maranata, tenemos que entender cada una de las palabras arameas que el Señor habló para que nosotros podamos experimentarlo. Entonces, Talita Kumi lo que quiere decir es levántate. Ese es un mensaje para nosotros. No voy a ampliarme más porque ahí está el mensaje. Usted lo puede buscar en librería. El tema se llama Talita Kumi precisamente. Pero déjeme avanzar. Marcos capítulo 7. Mire, interesantemente, el que más captó el lenguaje arameo fue Marcos. Es impresionante, hermano. Mire, la mayoría de palabras arameas están en Marcos. Y muchas de esas solo aparecen ahí, no aparecen en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Entonces, Marcos captó, y mire, a mí me impresionó mucho porque la semana pasada, cuando nuestro apóstol estaba enseñando acerca del reinicio de la iglesia, y nos mencionaba las 7 mujeres que describe el libro de los Hechos, las describe por nombre y que hicieron cosas buenas. Una de ellas era María, la madre de Juan Marcos. Y lo que se dice allí es que Pedro, cuando salió de la salió de la cárcel, guiado y ayudado por un ángel del Señor, al lugar a donde él acudió fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Entonces, de donde yo saco una conclusión: si Marcos es el que más hablaba arameo, seguramente la casa de María, la madre de Juan Marcos, era una casa aramea. Espiritualmente hablando no sé si me doy a entender con esto. Es decir, aquella mujer impactó de tal manera el corazón de este muchacho que él, aunque en su momento desertó del ministerio, aunque en su momento fue un poco temeroso ante lo que el Señor lo estaba llamando, pero él era fruto de una casa aramea y que tarde o temprano iba a volver, y la convicción de Maranata se iba a hacer una realidad en su vida. Entonces, Marcos capítulo 7 verso 32, le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, oiga eso, hermano, no lo dijo delante de todos, tomándolo aparte de la multitud y a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Hermano, qué cosa más extraordinaria esta. Imagínese usted el Señor Jesús haciendo esas cosas. Yo le aseguro, mire, si la gente que lo criticaba decían que tenía un demonio, lo miran hacer esas cosas, hermano, y saber qué hubieran dicho. Por eso se lo llevó aparte, por eso lo hizo a solas. Claro, fue tan bien hecho el milagro que de plano después habló un montón, y él fue el que contó cómo había sido el milagro, porque se lo llevó aparte, solitos los dos. Y entonces, ¿cómo se supo para que Marcos lo escribiera? Lo contó, hermano. Él tuvo que haberlo contado. Entonces dice, le metió los dedos en los oídos, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Y entonces, bueno, le repito, estos temas usted los puede encontrar ahí. Estos temas los va a encontrar con el término o con el nombre sanando a los sordos espirituales. Efatá. Entonces, cuando yo veo esto, hermano, las palabras arameas, yo entiendo que nosotros de alguna manera lo que necesitamos es ser ministrados, ser impactados en nuestro corazón, en nuestro espíritu por las palabras arameas, para que al final de cuentas Maranata se haga una realidad en nuestra vida. Que lo digamos no solamente como un saludo, sino que lo digamos con convicción y con certeza de que el Señor viene pronto. ¿Me doy a entender con esto?
Ok, entonces, mire pues, después de 29 minutos de introducción, yo quiero leer con usted este versículo que a mí me tiene impresionado. Otra vez Marcos. Esto no aparece en ningún otro evangelio. Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mire, hermano, qué cosa más tremenda esta. Y bueno, de hecho yo así le puse por título a este tema: Eloí, Eloí, lema sabactani. Porque lo que yo le estaba diciendo es que nosotros, para llegar a decir Maranata con convicción en nuestro espíritu, necesitamos ser ministrados por cada una de estas palabras arameas que aparecen en la Biblia. Aparecen alrededor de 25 términos arameos en la Biblia. Fíjese que no es gran cantidad. No recuerdo, alguna vez he leído eso, pero no recuerdo cuántas palabras tiene la Biblia. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene el dato por ahí que me ayude a recordarlo? No, nadie. Bueno, pero hermano, son miles de palabras y solo 25 aparecen que son palabras arameas. Por eso le digo, es un lenguaje codificado, es un lenguaje secreto. Entonces, hermano, cuando el Señor dijo esto, fue unos instantes antes de morir. Ahí dice claro el versículo que acabamos de leer, era cerca de la hora novena, cuando Él exclamó a gran voz. Hermano, ¿cómo habrá sido aquella expresión del Señor? Y la pregunta es, ¿por qué no lo dijo en hebreo? Porque desde luego ahí habían un montón. Es más, si usted recuerda en la Biblia, dice que la causa por la cual lo crucificaron había sido puesta sobre su cabeza y estaba en 3 idiomas. Es decir, había gente que entendía muchos idiomas. Si no recuerdo mal, pero le soy honesto, ahorita se me escapa. Sé que estaba en griego, sé que estaba en hebreo, pero no recuerdo si era en latín, el otro idioma en el que pusieron la causa. Como diciendo, bueno, los que están aquí entienden por qué lo están crucificando, porque hablan griego, hablan hebreo o hablan latín, pero arameo no entendían la mayoría de los que estaban ahí. Y entonces el Señor, estando en la cruz, estando a pocos minutos, diría yo, realmente de entregar su espíritu, de entregar su vida como sacrificio por el pecado, Él expresa, él a gran voz dice: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, al Señor, según lo vemos nosotros en la Biblia, lo crucificaron a la hora tercera del día, que para nosotros serían las 9 de la mañana. Y Él expiró, entregó el espíritu a la hora novena, que para nosotros sería las 3 de la tarde. Eso quiere decir que el Señor estuvo 6 horas crucificado antes de morir. Y entonces esto definitivamente es una enseñanza para nosotros, porque la Biblia dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, dice que los que hemos creído en Cristo hemos crucificado nuestra carne y sus pasiones juntamente con Él. Entonces, hermano, yo no sé cuánto tiempo hace que usted recibió a Cristo en su corazón, yo no sé cuánto tiempo hace que usted se convirtió, pero el momento en el que usted se convirtió vendría a ser para usted la hora tercera, el momento en el que su carne y sus pasiones fueron crucificadas. Pero no se murieron inmediatamente la carne y las pasiones.
No sé en qué periodo, en qué momento del día estaremos nosotros, si estaremos a la hora cuarta, si estaremos a la hora quinta, sexta, no sé cuánto hemos avanzado para llegar al objetivo de nuestra vida realmente, que es entregar nuestra vida, morir a nosotros mismos y permitir que el Señor sea quien nos gobierne, para que se cumpla lo que dice Pablo también en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Es Cristo a quien miran las personas que están alrededor de mí. Ese es nuestro objetivo. Pero para llegar a ese objetivo, para llegar a esa hora novena en la cual nosotros podamos morir a nosotros mismos, deben pasar muchas cosas. Desde el momento en el que lo crucificaron hasta ese momento, usted recordará, para empezar, los ladrones que estaban a la par de él lo empezaron a molestar. ¿Por qué no te bajas de la cruz? Te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros. Los soldados empezaron a burlar de él. Decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y se repartieron sus vestiduras. Hermano, dice, se aparecían personas que se burlaban de él moviendo la cabeza. Mire, por eso, hermano, yo le digo de una vez, ¿verdad? Esa cuestión de moshar que dicen algunas personas, para mí que eso es puramente diabólico, hermano. Puramente diabólico. Y por eso a mí no me cabe en la cabeza que un grupo cristiano se pongan a mochar. De veras que no. Mire, ¿sabe por qué se lo digo? Hace algunos años, estando yo estudiando en la universidad, recuerdo que cuando se aproximaban ya los días así de huelga de dolores y cosas por el estilo, una vez llevaron un grupo de rock ahí a la universidad. Y hermano, yo estaba en un edificio recibiendo clases, estaba en un edificio que tenía una ventana que daba directo al lugar donde estaba este grupo de rock. Y hermano, cuando yo empecé a ver las cosas que hacían, muchachos vestidos de negro con pelo largo, y empezaron a mochar y a darse de patadas entre ellos, hermano, de veras, créame que para mí fue una cosa tan repugnante, una cosa así tan repulsiva realmente, que me chocó en mi espíritu. Y digo yo, ¿y entonces por qué quieren algunos supuestamente cristianos mochar en el espíritu? Ay, hermano, pues a ver, ¿qué espíritu, verdad? Pero bueno, ese es otro punto. Lo que quiero decirle es que aparecían burladores del Señor que estaba crucificado. Y por eso es que a usted y a mí, hermano, nos aparecen situaciones, porque estamos crucificados juntamente con Cristo. Hemos crucificado la carne con sus pasiones, pero a veces dan ganas de bajarse de la cruz, porque hay gente que lo molesta, porque hay gente que se burla. Como no el cristianito, ¿verdad? Mire, hermano, yo conozco un hermano, déjeme contarle así, es un hermano que usted no conoce, por eso se lo cuento con tal libertad. En la congregación donde él asistía, organizaron una actividad que se llevó a cabo en un lugar público, y entonces en un estadio, y entonces a él le tocó servir. Él estaba como servidor, y entonces llegó un tipo por ahí y le dijo: quítate, le dijo, este es mi lugar. Cuando yo vengo aquí a ver a los rojos, este es mi lugar, le dijo, hermano. Fíjese, pues. Y entonces el hermano estaba así como que resistiendo, ¿verdad? Y llegó el momento en el que le dijo el tipo: va a molestarlo. No, que muy cristiano, pues. Porque le dijo: yo no soy cristiano. Le dijo: ¿y qué vas a hacer? Hermano, hasta que llegó el momento en el que lo golpeó. Y entonces se metió otro y le dijo: pues yo tampoco soy cristiano, le dijo, y le repartió al otro, hermano. Salió en defensa del cristiano, ¿verdad? Pero lo que quiero ilustrarle con esto, hermano, es que va a haber gente que le va a decir: y si es hijo de Dios, bájate de la cruz, hace esto, hace lo otro.
Porque no son instrumentos que el enemigo utiliza para que nosotros no entreguemos nuestra vida por completo al Señor, que pretenden que nosotros no muramos completamente a nosotros mismos. Entonces el Señor está ahí crucificado, y eso, repito, es figura de nosotros que estamos crucificados juntamente con Él. Pero entonces nosotros, en ese lapso entre el momento que creímos y el momento en que habremos de entregar nuestra vida por completo al Señor, tenemos que entender y aprender en nuestro espíritu la expresión Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras palabras, lo que yo quiero decirle: Dios mío, hermano, el tiempo cómo avanza. No, eso no es lo que le quiero decir, perdón. En otras palabras, lo que yo quiero decirle es que mientras estamos entregando, rindiendo nuestra vida al Señor, van a haber momentos en la vida en los que vamos a sentir que la presencia del Señor se apartó de nosotros. Van a haber momentos de tal soledad, aunque estemos rodeados de una multitud, que vamos a sentir que Dios se apartó de nosotros. Y entonces la expresión Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y claro, el Señor aquí está citando literalmente el Salmo 22. Pero mire, me llama la atención cómo dice esta expresión, el título del Salmo. Mire hermano, mire esta versión, qué impresionante lo que dice: al vencedor sobre Ajelet Sahar. Esa es una expresión que en el sentido literal se refiere a la tonada musical en la que se debía entonar este salmo. Hay muy pocos salmos que indican la tonada musical, pero ese es otro mensaje. Al vencedor sobre Ajelet Sahar, que quiere decir la sierva de la aurora, la gacela de la aurora. Pero mire cómo dice esta versión: el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. Por eso dice el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y resplandezca sobre vosotros el lucero de la mañana. El lucero de la mañana es Cristo. Entonces el Salmo 22 está hablando de el vencedor sobre Ajelet Sahar, está hablando del lucero de la mañana, que es Cristo. Es un salmo de David. Y entonces mire cómo dice el versículo 1 y 2: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Si usted sigue leyendo, hermano, el Salmo 22, se lo recomiendo, léalo. No ahorita, ¿verdad? Por favor, solo me quedan 18 minutos, entonces le ruego que me preste su atención un momento más. Pero si usted puede leer en la casa este Salmo 22, usted se va a dar cuenta que está hablando claramente del Señor Jesucristo. Porque ahí es donde dice que algunos se burlan de él moviendo la cabeza. Ahí es donde dice: repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mis ropas echaron suertes. Ahí es donde dice: horadaron mis manos y mis pies. Ahí dice también que él está rodeado de malhechores. Hermano, es un salmo impresionante. Pero aquí, Salmo 22, que se escribió bastante tiempo antes de que el Señor lo citara. Pero ojo, lo citó, pero no en hebreo, porque los que estaban alrededor hubieran entendido: sí, pues este es el Salmo 22. Entonces él es de quien profetizó David. Pero para que lo entendieran solo los de la foto, dijo: Eloí, Eloí, lema sabactani. Para que usted y yo seamos los que entendamos ese mensaje codificado y algún día podamos decir: Maranata, Señor nuestro, ven pronto. Dele un
un aplauso fuerte al Señor. Entonces, es interesante que durante todo su ministerio, la única vez que Jesús se refirió al Padre como Dios mío fue aquí. Todo el tiempo se refirió a Él como Padre. Hermano, otra palabra aramea también está en Marcos y la cita del apóstol Pablo en 2 epístolas. Abba, Padre. Eso lo dijo el Señor. Y lo dijo, ¿sabe en qué momento? En Getsemaní, cuando se apartó como a un tiro de piedra para orar. Sus discípulos se quedaron dormidos y estando él a solas con el Padre dijo: Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Otra palabra aramea, Abba. Entonces, la única ocasión cuando el Señor se refirió al Padre como Dios mío fue en esta ocasión. Y hermano, perdón, no es que él sintiera solamente que Dios lo había abandonado. Es que literalmente Dios había apartado de él su rostro, por cuanto en ese momento estaba cargando con los pecados de todos nosotros. Y entonces ahí fue donde él sintió verdaderamente lo que se siente cuando alguien está cargando, está lleno, está con una carga de pecado. Porque repito, esto lo escribió David, Salmo 22. Déjeme aplicarlo de la siguiente forma. Cuando David lo escribió es porque él sentía que Dios lo había abandonado. Es porque de alguna forma algún pecado lo había alcanzado y había dejado de sentir la presencia del Señor. Porque mire, hermano, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado? Desafortunadamente, hermano. Y yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a un cristiano es fallarle al Señor. Se siente la persona más miserable del planeta. Aparte de luchar contra la acusación, primeramente de su propia conciencia, pero luego también del acusador, lo peor de todo es no sentir la presencia del Señor. Todo mundo gozándose en la alabanza, todo mundo derramándose en la adoración. Las profecías parece que le hablan a todos menos a aquel que ha fallado. Entonces, hermano, el Señor sabe cómo te sientes. Desde luego, esto no es una licencia ni una invitación a pecar, pero lo que sí te puedo decir es que si en algún momento has fallado, si en algún momento el pecado te alcanzó, o incluso, perdón que lo diga, o si tú alcanzaste al pecado porque lo andabas buscando. Tal vez el pecado, no hombre, no quiero nada con vos. Ay, no, ahí va el otro, hermano. O dígame si no pasa así a veces, pues. A veces el pecado nos alcanza, pero a veces somos nosotros los que alcanzamos al pecado. Entonces Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe, perdón por la expresión que voy a utilizar, yo creo que no es algo vulgar realmente. Dios sabe la desgracia que vive una persona cuando no siente la presencia de Dios. Desde luego estoy hablando de hijos de Dios, ¿verdad? Porque los inconversos felices se sienten, hermano. Pero un creyente, un hijo de Dios que verdaderamente ha creído en el Señor y es una nueva criatura, lo peor que le puede pasar es que después de haber pecado, la presencia de Dios no la siente. Entra en un desierto, en una sequedad horrible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Clamar a gran voz: Eloí, Eloí, lema sabactani.
Porque entonces cuando usted sigue leyendo el Salmo, David dice: nuestros padres confiaron en ti y ellos nunca fueron avergonzados. Por eso es que yo en ti pongo mi confianza, como diciendo: yo sé que a pesar de cómo me siento ahorita, yo pude ver cómo mis padres te buscaron y siempre hubo una respuesta. Aunque ahorita no te sienta, yo sé que voy a tener una respuesta. Yo sé que vas a venir en mi socorro. Yo sé que no me vas a abandonar para siempre. Déjeme ver rápidamente otros personajes. Job capítulo 10 versículo 1. Hastiado estoy de mi vida. Mire, hermano, no le estoy hablando de un inconverso. No le estoy hablando de Judas, pues. Estoy hablando de Job. Aquel hombre de quien se dice en el libro de Ezequiel que si Dios trajera 4 plagas a una ciudad y ahí vivieran Job, Noé y Daniel, solo ellos se salvarían. Ni siquiera sus hijos se podrían salvar. Solo estos 3 por su propia justicia se salvarían, nadie más. Es que no le estoy hablando de cualquier persona. Y mire cómo dice: hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. Hermano, por Dios santo, mire cómo estaba este hombre. Le diré a Dios: no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. Mire, yo quiero poner una pausa acá. ¿Qué era lo que le estaba pasando a Job? Mire, hermano, una prueba de las más terribles. Mire, el Señor cortó a todos sus hijos en el mismo día. Todos los hijos se murieron en el mismo día. Entonces podemos enfocarlo a cómo se siente alguien que ha perdido a un ser amado. Una persona que no se explica, no entiende por qué murió la persona que tal vez era un soporte, un pilar para su alma en algún momento. No se explica por qué y tal vez hasta se amargó. Y tal vez hasta le ha preguntado al Señor: ¿por qué estás peleando conmigo, Señor? ¿Por qué contiendes conmigo? ¿Qué te hice, pues? Aparte de eso, le vino una crisis económica, hermano, porque igual toda su hacienda fue destruida en un solo día. Aparte de eso, le vino una enfermedad. Hermano, ¿cómo se sentirá una persona a la que le diagnostican una enfermedad terminal? ¿Cómo se sentirá una persona cuando le dicen, siendo cristiano? Porque ahorita no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando con los que están crucificados juntamente con Cristo. ¿Cómo se sentirá un creyente cuando le dicen: Señor, señora, perdone lo que yo tengo que decirle, pero usted tiene cáncer? ¿Cómo se sentirá? ¿Siente que Dios lo abandonó? Y más si se entera que un día un ministro X oró por muchas personas y muchos enfermos se sanaron, pero él no se sana. Y entonces, Eloí, Eloí, lema sabactani, ¿por qué me has abandonado, Señor? Aparte de eso, hermano, Dios mío, es que este hombre Job, de veras que qué pruebita. Aparte de eso, tenía problemas en el matrimonio derivado de la misma prueba. La señora, hermano, era cosa seria. Todavía conservas tu integridad. Ya maldice a Dios y muérete, hermano. Ni siquiera llegaba: mira, ¿querés que te dé tu medicina? Ya te tomaste tu medicina.
Mira, querés que te rasque porque ya te vi que con una teja te estás. Nada, hermano, morite. Hermano, ¿cómo se sentirá un hombre o una mujer a quien su cónyuge no le muestra ni siquiera la más mínima señal de interés en que mejore su situación? Tal vez un hombre que su esposa lo abandonó. Una mujer a la cual su marido la abandonó y no le importa haberla dejado con deudas, sin trabajo, sin comida, sin dinero, no le importa. Esa persona puede llegar a sentir que Dios lo abandonó. Y mire, hermano, Dios mío, el tiempo se me terminó. Hermanos, por favor, vénganse de una vez. Solo quiero leerle así rapidito otro. Y luego le leo otro versículo. Perdón, este siempre es Job. Mire este. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Está hablando Elías. Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Hermano, no quiero entrar en muchos detalles porque el tiempo ya se me agotó. ¿Qué sentirá un hombre de Dios, una mujer de Dios, cuando recibe una amenaza de muerte? Y no de una persona que como diría el dicho popular, ¿verdad? Perro que ladra no muerde. Ni más ni menos que de la asesina Jezabel. Te voy a matar, le dijo. Mira, tenés 24 horas, porque si no, a esta misma hora tu cabeza va a rodar aquí, igual como hiciste rodar la cabeza de los profetas de Baal y de Astarot. ¿Cómo se sentirá una persona que la están extorsionando? ¿Cómo se sentirá una persona que lo están presionando con que si no paga, con que si no da esto, que si no entrega quizás un hijo, una hija, lo van a matar o le van a hacer destrozos en su casa? Siente que Dios lo abandonó. Pero hermano, yo no le puedo dejar el mensaje hasta ahí. Yo tengo que terminar esto. Y entonces quiero leerle estos versículos. Isaías capítulo 54, versículo 7. Por un breve momento te abandoné. O sea, perdón por lo que le voy a decir. O sea que no eran charadas, hermano. No era, porque mire hermano, a veces nosotros, cuando no tenemos discernimiento de la situación, queremos dorarle la píldora a los hermanos, ¿verdad? No, hermano, mira, lo que pasa es que Dios permite esto, pero el Señor no te abandonó. Es que Dios permite esto, pero recordate que todo ayuda para bien. Y yo no estoy diciendo que eso sea una falsedad. Ciertamente eso es una gran verdad, porque el Señor lo dijo en su palabra y Él nunca miente. Pero hay momentos en los cuales ciertamente Dios abandona a algunas personas, pero no es para siempre, ni es por un gran periodo. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Versículo 9. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Esa es la respuesta para aquellos que aprenden a decir: Eloí, Eloí, lema sabactani.
por un momento te abandoné, pero te voy a recoger con grandes misericordias. Tendré compasión de ti, nunca más me enojaré contigo. Así como lo juré en los días de Noé, así te juro ahora que nunca más estaré enojado contigo. Si usted se ha sentido solo, si usted se ha sentido sola, yo no voy a tratar de justificar a Dios, yo no voy a tratar de ayudar a Dios, sino que lo que yo le ruego al Señor es que le permita entender el propósito por el cual Él ha traído ese momento a su vida. Pero la promesa de Dios es que es por un breve momento y no lo va a abandonar para siempre. Lo va a recoger con grandes misericordias, porque la Biblia dice que son nuevas sus misericordias, es grande su fidelidad y su misericordia nunca deja de ser. Por eso decía Israel: Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Yo quiero ministrar esta palabra, hermano. El tiempo se me agotó por completo, pero yo quiero ministrar esta palabra. Quisiera ciertamente hacer un llamado para los que van a recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Para los que todavía no lo han hecho y quieren hacerlo, les ruego por favor que se apresuren y vengan aquí al frente para que podamos orar por usted. Vamos a orar por, gracias hermano. Quiero llamar también a la hermana Elizabeth Morales y familia Contreras Benítez, que están pidiendo cobertura. También los hermanos Raúl Estrada y Beisy Castillo, que están cumpliendo 37 años de matrimonio. Y la presentación de Bárbara Sofía Palomo y también Vanessa Esturbán y Nancy Pantaleón, que están cumpliendo años. Les ruego por favor que se vengan, que se ubiquen aquí de mi lado izquierdo, para que podamos atenderles y orar específicamente por ustedes. ¿Tú vienes a recibir al Señor? Gloria a Dios, bienvenido, bienvenido. Estás crucificando la carne con sus pasiones en este momento. Esta es tu hora tercera. ¿Habrá alguien más que le va a entregar su corazón al Señor esta tarde, o que va a reconciliarse con el Señor esta tarde? Le ruego por favor que se venga. Pero más que todo, quiero ministrar, quiero orar por aquellas personas que se han sentido solas. Aquí hay otras personas, unos niños que están aceptando al Señor en su corazón. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero quisiera también a aquellas personas que se han sentido solas, quisiera invitarles a que con todo respeto puedan decir: Eloí, Eloí, lema sabactani. No como haciendo un berrinche, no como reclamándole algo a Dios, aunque Dios es tan misericordioso que discierne la intención, y por eso es que mire las cosas que Job dijo, y Dios siguió considerando lo justo. La invitación no es a hacer un berrinche al Señor. La invitación es a que usted derrame su alma y abra su corazón y deje salir lo que hay en su corazón que le ha tenido detenido, como decía hermano Raimundo hoy en la mañana. Aquellas personas que se han sentido solas, aquellas personas que una amenaza de muerte les haya hecho sentir que Dios los abandonó, aquellas personas que se les murió un ser amado, aquellas personas que han estado atravesando pruebas, o incluso que el pecado los alcanzó y eso les ha hecho sentir una ausencia de Dios en su vida terrible.
yo les voy a invitar a que vengan aquí al frente y derramen su alma delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque en esta casa aramea hemos aprendido un lenguaje codificado que solo los que te buscamos, solo los que decimos Maranata podemos entender. Hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por cada una de las personas que hoy están abriendo su corazón para que tú entres, que tú perdones sus pecados e inscribas su nombre en el libro de la vida del Cordero. Yo te doy gracias por ellos, así como por aquellos que están reconciliándose contigo en esta tarde. Pero también, Señor, te damos gracias por las personas que están pidiendo cobertura, las personas que están de cumpleaños, aniversarios de bodas o presentando a sus niños. Por favor, bendíceles, sé propicio a sus necesidades, ministrales conforme a la grandeza de tu poder y de tu misericordia. Pero en esta tarde, Señor, yo quiero presentar delante de tu presencia la petición, la rogativa, la interrogante de aquellas personas que hoy pueden decir Eloí, Eloí, lema sabachthani. Aquellas personas que se han sentido solas, aquellas personas que se han sentido abandonadas, no por los hombres solamente, sino aquellas personas que se han sentido abandonadas por ti. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra venga, Señor, como esa espada de dos filos que penetra hasta la frontera del alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y les haga entender, Señor, que esto es una preparación para que puedan rendir su vida por completo a ti. Que esta es la preparación, la instrucción de una casa aramea, para que puedan decir con toda solvencia y con toda certeza: Maranata, Señor nuestro, ven pronto. En el nombre de Jesús, yo te ruego que les hagas sentir tu vara y tu cayado mientras están cruzando el valle de la sombra de muerte. En el nombre de Jesús, hoy nosotros, Señor, venimos pidiéndote perdón por las veces que te hemos fallado. Venimos pidiéndote perdón por las veces que hemos pecado contra ti, haciendo encender tu ira y provocando que tú apartes tu mirada de nosotros por un momento. Pero ahora venimos, Señor, suplicándote, porque sin ti no podemos vivir. Tú eres nuestra vida, tú eres todo para nosotros. Sin tu presencia somos como cualquier otro de los mortales. Pero como dijo Moisés, ¿en qué se conocerá que somos tu pueblo? Sino en que tu presencia esté con nosotros. Trae, Señor, ungüento sobre las heridas de tu pueblo. Trae, Señor, el rociamiento de la sangre que limpia de todo pecado. Trae, Señor, tu presencia sobre nosotros en esta tarde. Clamamos a ti por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Contigo
contigo quiero estar. Te llamé y me oíste, y me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Vengo ante ti postrado con todo mi ser, te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Te clamé, me oíste, y me viniste a rescatar. En el precioso sentir que estamos, peticiones de sanidad de personas que están en el intensivo, peticiones de restauración por hogares que están a punto de destruirse. Hay muchas necesidades en el corazón de nuestros hermanos, y en la unción que hay en este momento y en la presencia del Señor, yo les quiero pedir que intercedamos por esas necesidades, sabiendo que Dios responderá conforme su misericordia, conforme su bondad, y estas peticiones serán respondidas porque Dios es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu visitación tan hermosa, tan preciosa, Señor. Gracias porque has derramado, Señor, hoy te has derramado sobre nosotros. Y venimos, Señor, en un solo sentir, como un solo pueblo, a pedirte por las peticiones, por las necesidades de tus hijos, Señor, de nuestros hermanos. Nosotros somos sensibles también a las necesidades de otros, Padre, y venimos a rogarte por estas peticiones como que fueran nuestras, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos, te rogamos, Padre, que tengas a bien inclinar tu oído, Señor, y que venga tu respuesta, Padre Santo, a cada corazón, a cada familia, para que haya sanidad, para que haya restauración, para que haya liberación, Señor, para que haya libertad en el nombre de Jesús, Señor.
En el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos, sabiendo, Señor, que has escuchado nuestra voz, nuestro corazón. En el nombre de Jesús te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este momento tan precioso. Guarda nuestro regreso a casa, que sea en paz. Y esta palabra, Señor, que la atesoremos, que la guardemos y la pongamos por obra. Te decimos gracias, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.